Oaxaca. Voto por México. Qué gusto saludarle a nuestro amable auditorio. Estamos a 47 días de este proceso electoral en donde estamos, todavía registrando todos los acontecimientos de las campañas a diputaciones federales. Posteriormente vendrá el trabajo intenso de los locales y ni se diga de los presidentes municipales, que para el estado de Oaxaca generalmente es una campaña muy intensa. Saludo a mis amigos de esta noche en el programa, ¿verdad? Noé Mijangos, como siempre, gusto saludarte, y también al maestro y doctorado en Ciencias en Economía, José Ramón Ramírez Peña, un hombre extraordinariamente capaz y conocedor, estudioso de muchos de estos temas. Bienvenidos sean todos, ¿cómo están? Sí, bienvenido, José Ramón, te damos la bienvenida, Connie. Pues me da muchísimo gusto tener este programa en una expectativa de trabajo sobre lo que esta elección está tratando de llevar como si fuera un filtro hacia los aspectos municipales, y creo que la economía debe ser algo que tenga que fraguar en esta elección. ¿Qué opinas tú, José Ramón? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por esa presentación, licenciada Connie, gracias, licenciado Noé. La verdad que siempre este tipo de entrevistas pues son importantes, yo considero. La ciudadanía y en esa ciudadanía pues estamos todos, y es una de las áreas de influencia más importantes precisamente para la hechura de las políticas públicas, de las políticas económicas en particular. Pues yo les agradezco mucho la invitación y pues aquí estamos, ¿verdad? Yo creo que estos procesos que se van a dar ya en breve, pues forman parte de todo un devenir histórico de nuestra propia sociedad de cara precisamente a tomar estos retos que son y que han sido siempre desde que salimos de la colonia, ya como sociedades independientes, el desarrollo, la menor desigualdad social, el crecimiento económico, las posibilidades de llegar a ser más felices, ¿verdad? Así es, creo muy importante. Fíjate, José Ramón, que tiene mucha razón Noé Mijangos al llevar en este programa un punto importante que es la economía. A lo mejor en los procesos electorales los ciudadanos y los propios candidatos difícilmente tocan estos temas. ¿Cuánto van a recibir? ¿Cuántos presidentes que dejen el cargo serían auditados? Malversaciones de recursos, en fin. Es necesario, desde luego, que la ciudadanía pueda tomar un análisis propio a raíz, Noé, de estos datos. Sí, además la transversalización de lo que acabas de mencionar, por un lado lo que se recibe, por otro lado lo que la Auditoría Superior del Estado pudiera revisar como para efectos de ver si hay responsabilidad de desvío de recursos en un momento determinado, pero además aquí, Connie y José Ramón, está el asunto de dos ramos, más bien de un ramo, el ramo 33, y de dos aportaciones federales. La famosa FAIMS, que es el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal, y la FAFOMUN, que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. Bueno, y además aquí me gustaría hacer nada más una especie de atrevimiento, de decir que el Fondo 4, el ramo 33, es lo que se usa para sanear las finanzas municipales. Y luego, pues de ahí se agarra mucho el presidente municipal para sanear sus finanzas, pero pues deja pelona el asunto de la seguridad pública, que justamente ese Fondo 4 se hizo para ese ramo 33. Y bueno, pues Juchitán lleva la delantera
tomando cifras del ejercicio fiscal anual 2020, es decir, del año pasado, sus 4 trimestres o sus 3 cuatrimestres, como ustedes quieran ver el asunto, 41 millones para Juchitán de Zaragoza en sus 2 fondos, 3 y 4 del ramo 33. Con respecto de Santo Domingo Tehuantepec, anda más o menos en los 30 millones y por los dos fondos, y Salina Cruz en 28 millones. Entonces Salina Cruz quedó aquí afectado por las finanzas municipales en términos de aportaciones federales. ¿Qué lectura podemos ver, tú que eres un oaxaqueño muy receloso de tu trabajo económico en cuanto a estudio, pero también fuiste rector de una universidad privada y creo que por ti se hizo ese campus aquí en Santo Domingo, Tehuantepec. Conoces la región del Istmo de Tehuantepec. ¿Qué podemos decir nosotros respecto de estas aportaciones federales? Sin contar con las participaciones federales, que es el famoso ramo 28, José Ramón. Bueno, pues yo creo que de alguna manera estas participaciones, como bien lo dijiste, pues permiten, ¿no?, de alguna manera llevar a cabo un estudio, ¿no?, a partir de diagnósticos que se levantan, ¿verdad?, con metodologías ya muy específicas, como es, por ejemplo, el enfoque del marco lógico, que precisamente a partir de esa metodología, que tú bien sabes, desde la década de los 70, ¿no?, este enfoque metodológico se lleva a cabo, y bueno, pues permite, ¿no?, presupuestar estas necesidades que se van recogiendo, pues a partir de los foros, a partir de las necesidades ciudadanas, y que van a llevar precisamente a buen término estas propuestas, ¿no? Digámoslo así, que todo municipio pues va a tener como tarea fundamental y en un primer momento pues la posibilidad de, a partir de esta consulta ciudadana, llevar a cabo estos procesos para que finalmente, a partir del ranqueo de esas necesidades, se pueda uno llevar a cabo el presupuesto y de ahí precisamente distribuir esos fondos, ¿verdad? Muchos de ellos sabemos también que ya están etiquetados, como lo que tú mencionabas referente a la seguridad pública, ¿no? La seguridad pública como un elemento central hoy por hoy, ¿verdad? En nuestra actualidad, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, yo considero fundamentales para la posibilidad de dar un marco de confianza a las posibilidades de inversiones, reinversiones y procesos de crecimiento en nuestros municipios. Fíjate, José Ramón, que aquí tratando de hacer una especie de feedback contigo, ¿y por qué los candidatos a los municipios que van en mayo a plantear su proselitismo no hablan sobre los recursos públicos? Generalmente es un discurso carente de sentido para ellos. En realidad es un dinero que creen que se va a manejar solo. ¿Por qué hay esa creencia de que en la vida de un político, por qué existe esa creencia de que los dineros tienen un manejo con una dinámica propia y no la que se le puede dar desde un principio cuando están tratando de obtener los votos duros o los votos seguros de las personas en sus municipios? Bueno, desde mi punto de vista, esa pregunta es muy interesante, maestro Noé. Yo considero que gran parte, digamos, de esta evolución que ha tenido nuestro sistema político mexicano ha sido precisamente el poder romper estas inercias de opacidad, ¿verdad?, de rendición de cuentas y de que definitivamente el peso que llegue a un municipio pues debe de estar asignado a una tarea específica, ¿verdad? Todavía nos quedamos con esta idea de la discrecionalidad que, pues, bajo las reglas y contextos en el que estamos, pues ya no existe, ¿verdad? Eso es algo muy interesante que viene más allá de la cuestión técnica de lo que pudiese ser el presupuesto y que debe de alguna manera incorporarse en los discursos. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que debe de incorporarse en los discursos precisamente para estos déficits que hay de demandas sociales.
Ahora, fíjate, José Ramón y Noé, que a mí también me parece muy propio cuando los candidatos y candidatas a presidencias municipales, en lugar de hablarnos de los dineros, de los presupuestos, generalmente el discurso es la mala herencia que dejaron los antecesores. Si hubo saqueo, si hubo deuda pública, si no pagaron, una gran cantidad de cosas. Y finalmente los ciudadanos se quedan exactamente igual. No saben ni qué es un ramo, ni qué es el otro, si hay ajustes, si hay recortes. El asunto es que, viéndolo desde el punto de vista, Noé, en las cifras que nos das, caso Salina Cruz se queda en tercer lugar. Claro. Juchitán, que ocuparía el primer lugar en cuanto a recepción de recursos, con rezagos impresionantes. Tú conoces muy bien también, José Ramón, Tehuantepec. Entonces, digo, como que de repente estos dobles discursos que se ocupan ya no entendemos si son o porque no saben de los recursos o de plano porque hay otro interés de por medio. ¿Qué opinan? Sería conveniente que nos dijeras tu punto de vista, José Ramón. Luego yo le entro. Sí, es muy interesante la pregunta, Connie, y yo creo que de alguna manera es una pregunta que zanja, ¿no? Que de alguna manera hiere. Es cierto, ¿verdad? Es decir, a veces yo creo que hay un desconocimiento por parte de los hacedores de política de estas situaciones, porque como tú bien lo dices, ya los presupuestos están dados, o sea, hay un monto en el cual de alguna manera puede ser de que se amplíe un porcentaje, 2%, 1%, de acuerdo con las necesidades, con algunos requerimientos especiales, por ejemplo, estas cuestiones relacionadas con de fuerza mayor, ¿verdad? Que tuvo el Istmo recientemente. Es decir, puede haber, ¿no?, algunas cuestiones por ahí de porcentaje, pero finalmente es un monto en el cual no va a sufrir cambios y que a partir de ahí la propia, digamos, forma o la ingeniería que se va a llevar a cabo en el presupuesto, pues lógicamente que va a seguir con grados de libertad muy pequeños, ¿no? Grados de libertad en la cual precisamente pues a partir de los estudios que se puedan realizar a nivel de las consultas ciudadanas, pudiesen incorporarse. Pero sí siento que hay en ese sentido ya digamos, un marco normativo y además específico en la cuestión monetaria, a nivel de lo que serían los ingresos, y que esos ingresos deben de estar en consonancia con los egresos, ¿verdad? Con los egresos que uno tiene, vamos, hasta a nivel familiar lo podemos ver, ¿no? A partir de los ingresos que uno tiene, los egresos que uno va a tener y tienen que estar en concordancia. Ahí hay dos posibilidades. José Ramón, perdón que te esté interrumpiendo, pero el asunto relacionado con la Ley de Coordinación Fiscal, que viene siendo el marco regulatorio de todos estos incentivos fiscales que le llegan a los municipios, en un momento determinado pues se les tiene que capacitar a los tesoreros de todos los municipios y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado hace esa chamba. Y digo, previo a que se gane la elección, ahorita no sabremos quién va a ganar cada municipio, pero previo a eso, ¿no se debe ya de trabajar con el equipo, con la planilla? El hecho de que quien vaya, como por ejemplo en Salina Cruz, el cuarto concejal generalmente es el que se lleva la regiduría de Hacienda. Así es. Y bueno, marca la tesorería también, por ende. Entonces el asunto es, ¿se puede ya hacer un previo antes de que ya instalados no sepamos qué hacer respecto de los recursos públicos que van a llegar en términos de ley de coordinación fiscal? Sí, es exactamente a eso me refiero, Noé. Que de alguna manera, previo, digamos, a quien vaya a llegar, tú ya tienes un marco, ¿no?, histórico, además, de actuación y de esos ingresos que te van a llegar. Ahora bien, es muy interesante lo siguiente. Si tú ya puedes tener los ingresos, pues entonces ya puedes asignar bajo el estudio del pasado, los gastos que vayas a utilizar. Puede ser de que tengas algunos proyectos para ampliar tus ingresos
Eso sería muy interesante que, digamos, los siguientes autoridades de la tesorería puedan llevar a cabo programas en los que se pueda ampliar ese ingreso. De lo contrario, estarían perfectamente ya con montos muy específicos para utilizarlos en los egresos. Así es. Es un tema de verdad importante, necesario, porque hemos tenido muchas experiencias a nivel ciudadano con muchos presidentes municipales en el estado de Oaxaca, pero también con las personas que acompañan. Digo, de repente vemos tesoreros que son médicos, ¿no? Síndicos de gobernación que son arquitectos que son regidores de salud y bueno, entonces difícilmente se podría llevar a cabo este plan que debería ser en lo ideal. ¿Les parece si hacemos una brevísima pausa comercial y continuamos? Oaxaca. Voto por México. Oaxaca. Voto por México. Todo esto emana desde luego de la decisión de una mayoría en un Congreso que es la que se encarga de aprobar los presupuestos. Generalmente los legisladores le dicen presupuestos históricos porque siempre nos dicen que se consigue como que mucho más. El dinero nunca alcanza. Lo cierto que a mí me gustaría poner en esta mesa de discusiones, bueno, el interés que tiene en este caso Morena por mantener una mayoría a efecto de seguir manejando y operando en muchos de los casos a discreción estos presupuestos. ¿Qué opinan? Pues yo nada más, para que después ya José Ramón se meta de lleno, quiero comentar una anécdota respecto de la llegada de estos legisladores en la legislatura 65. Recién lleguen, aprueban el presupuesto. Claro. Y bueno, quien no haya sido un legislador previo a esto, es decir, los que no hayan podido ser reelegidos, no importa, porque en realidad entran en una etapa de ingenuidad para la aprobación de lo que viene para el siguiente ejercicio fiscal, que en este caso sería el 2022. ¿Qué opinas, José Ramón? Bien, no, me parece algo muy importante, ¿no? El hecho, digamos, de esta situación que se da en nuestro país en referencia a ampliar siempre los presupuestos públicos. Aquí hay una cuestión muy interesante en el sistema político mexicano que hay que mencionarla y analizarla. Una es, digamos, el gobierno, digamos, el ejecutivo como tal, y por ende, yo me refiero al ejecutivo en los tres niveles, ¿no? En los tres niveles de gobierno. Y por el otro lado, digamos, el constituyente, o en este caso el Congreso, ¿no? A nivel federal, evidentemente, pero podemos irnos también a los niveles estatal como municipal. Siempre vamos a tener esas dos figuras. El Ejecutivo siempre va a determinar toma de decisiones y a partir de eso él va a determinar asignaciones, ¿verdad? Y quien va a ejecutar finalmente estas decisiones, estos objetivos de política pública, de política económica, de política biológica, de política cultural, etcétera, pues van a ser la administración pública. Pareciera ser que cuando nosotros matizamos de esta manera la problemática de los presupuestos, vemos en otro contexto la propia lucha por las diferentes partes que forman este presupuesto. Es decir, va a haber dentro, digamos, de estos grupos especializados de la burocracia, elementos centrales para ampliar su presupuesto que implicaría un mayor poder, ¿verdad? Esta lucha que vemos año con año en la ley precisamente sobre el gasto es precisamente esta intención de poder tener un poder más alto, ¿verdad? Sobre estas proporciones del presupuesto. Y ya lo vimos, ¿verdad? Cuando se dio, digamos, el cambio y el ajuste, se observaba precisamente
cómo varió en términos generales las participaciones en referencia, por ejemplo, hacia el gasto de la defensa nacional, hacia la parte que sería la seguridad pública, la educación, ciencia y tecnología, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí sería interesante también plantear que esta discrecionalidad va a ser un elemento central para poder solicitar mayor presupuesto en cada una de estas rubros y que finalmente se puede, o sea, a nivel teórico, ¿no? Podemos pensar de que muchas veces se pide más presupuesto, pero no se logra compaginar este presupuesto con las demandas sociales que se tienen, o se cae en ineficiencias, como por ejemplo uno de los más importantes sería, por ejemplo, en el caso de las empresas públicas, el no poder manifestar o calcular bien los costos para producir bienes públicos, ¿verdad? Esto es el caso, digamos, de las empresas públicas. Pero vamos, este es un tema muy interesante en el sentido de que estas proporciones van a estar peleándose, ¿verdad?, a través de esta gran burocracia que se tiene. Fíjate, José Ramón, que de repente también se pasa... Entonces, entre este presupuesto... Se pasa exacto, por alto el hecho de que los municipios también, en un momento determinado, cuando se está aprobando el presupuesto, se acogen a una situación en donde después de que les llega la primera partida, estos municipios que van a llegar, por ejemplo, el 1 de enero del año 2022, todo el mes de enero tienen que vivir de sus propios ingresos, de ingresos locales. Ahí es donde de repente, Connie, no sé si te recuerdas, aquí, sobre todo en la región del Istmo de Tehuantepec, que somos muy cerveceros, las empresas cerveceras se aprovechaban de esa canalización de que iban a vivir del presupuesto local y entonces les daban un dinero a los municipios para efectos de tener estas famosas licencias de negocios, y era como una especie de componenda, se puede decir. Y bueno, este tipo de situaciones es justamente porque hasta el 31 de enero tiene el gobierno del estado para publicar lo que le va a dar a cada municipio. ¿Cómo podemos nosotros revertir este tipo de fenómenos que pudieran alterar el gasto público municipal, José Ramón? Fíjate que esta problemática que tú mencionas es algo tan visible, ¿no? Y puede, evidentemente, haber posibilidades. Creo que el propio Congreso puede ya enviar estas partidas de transición, ¿verdad?, que son tan importantes. Y yo creo que lo padecen todos los municipios, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que se tiene en los 15 primeros días, ¿no?, los 30 primeros días en los cuales precisamente no llega este recurso, y que se debe simplemente a una situación de incongruencia entre lo que sería el dar la continuidad de la administración pública y, por el otro lado, digamos, una cuestión estructural, estructural por parte, digamos, del propio Congreso, ¿verdad?, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Yo creo que con una, digamos, iniciativa en el cual se pueda llevar a cabo partidas de transición, se pudiese aliviar este problema, porque cómo lo padecen los municipios. Sobre todo, hay municipios que tienen, digamos, problemáticas diarias que después del 31 de diciembre tienen que hacer frente a gastos el 1 de enero, el 2, el 3, hasta el día 15 o hasta el día 20, y no tienen posibilidades precisamente de allegarse a estos recursos. Y yo creo que podría ser sencillo, alguien, ¿verdad?, un abogado, evidentemente, un politólogo, pueda llevar esta iniciativa de estos gastos de transición que son fundamentales para la marcha y la continuidad de la administración pública municipal. Fíjate, José Ramón y Noé, que
Digo, no debemos apartarnos de que en realidad sí se cumplen, a lo mejor con estos procedimientos, sí están las personas capaces y capacitadas para hacer, pero estamos hablando de política, estamos hablando de una disputa entre partidos políticos y coaliciones. Entonces, bueno, lograr romper esos filtros o esas barreras para que te den los recursos, digo, lo veo lejano todavía en Oaxaca en algunos casos, y a mí me parece, no sé qué opinen ustedes, que bueno, probablemente muchos de los municipios del estado de Oaxaca, bueno, pues se vayan a los tribunales, que ese es otro de los temas también que creo que va a ser un factor determinante en estas elecciones. Sí, yo desde hace muchísimo tiempo he venido promoviendo, por lo menos en términos de opinión pública, que las acciones de inconstitucionalidad se empiecen a emplear. Es un argumento legal en términos en materia judicial federal, y para que los municipios tengan esa protección y puedan en un momento determinado hacer válida el ejercicio fiscal sin que tenga que verse esto como una dádiva, porque al final del día pareciera que le están rogando al gobernador del estado para que se le otorgue un dinero que ya viene etiquetado, como dice, o que ya viene destinado en otros casos para los municipios. Fíjate, Connie y José Ramón quisieron meterlo en otra dinámica. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en el ejercicio fiscal 2020, Juchitán obtiene 41 millones de pesos, comparado con Salina Cruz, que obtiene alrededor de 28 millones de pesos. 12 millones de pesos, 13 millones de pesos hay de diferencia entre un municipio y otro. Y dicen que Juchitán lo obtiene porque registra o lleva muy al tanto el registro de lo que para ellos es la propiedad, la pequeña propiedad. Y bueno, que no lo recibe Salina Cruz porque tiene ejidos que todavía no han pasado a, digamos, desincorporarse para efectos de volverse propiedad privada. Entonces, ese tipo de situaciones también que consideramos, yo por lo menos considero que puede ser un desequilibrio fiscal, pone a Juchitán en una situación privilegiada y a Salina Cruz en una situación de subrepresentación fiscal. Pero no sé qué opinen ustedes. Claro, pero además, bueno, aquí de repente vemos que este tipo de problemáticas que siguen ahí, ¿no?, a la vista de todos, se les dan mejoralitos, se les dan proyectos, se les dan otro tipo de recursos como para tratar de tranquilizar las cosas, cuando en realidad, si nos ponemos a revisar los planes municipales de desarrollo, bueno, vemos un crecimiento poblacional, vemos una necesidad muy grande de revisar a conciencia estas cifras. No, y además, qué bueno que Connie está ahorita aclarando el asunto de la población, porque el INEGI ha sido uno de los que de repente no toma en cuenta la población real, sino la población censada. Censada, así es. Que es otro asunto, ¿no? Vámonos a las conclusiones. ¿Qué te parece este asunto, José Ramón? ¿Cuál es tu pronóstico para este proceso electoral? Bueno, creo que de alguna manera hay unas propuestas, ¿verdad? Están, digamos, propuestas muy interesantes. Yo creo que también como sociedad y como sistema político, nuestro sistema político mexicano, pues ha ido también evolucionando. Sí veo problemáticas más complejas, ¿no? Yo veo coyunturas más complejas ahora, ¿no? Esta parte de las coaliciones que tú mencionabas, Connie, estas coaliciones, el problema es que hacen más débil las acciones de política pública, ¿verdad? A veces las coaliciones, cuando están varios de muy diverso, digamos, nivel ideológico o de congruencia ideológica, vienen rupturas, ¿verdad? Y entonces aquí, de alguna manera, el liderazgo se pierde, ¿no? Se merma y entonces emergen otros. Y aquí puede ser que el que emerja, pues es el de la propia administración pública y ahí pues tendríamos que analizarlo. Yo creo que esta parte de las coaliciones es muy importante, pero siento que están restando y debilitando las propuestas de política pública. Considero también
que nuestra sociedad va avanzando. Estamos en una etapa de transición. La pandemia nos ha pegado a todos, ¿no? Estamos en crisis, además, hay que mencionarlo, ¿no? O sea, todas las fórmulas que haya tienen que estar en relación, en esta tesitura, en esta armonía de una crisis económica profunda, ¿no? A donde la propia familia, el propio colectivo empresarial, la escuela, las áreas de educación están perfectamente rebasadas y hay problemas grandes y culturales y sociales importantes. Entonces, necesitamos liderazgos importantes, ¿verdad? Liderazgos democráticos, ¿verdad? Personas que tengan la sensibilidad y que puedan llevar a cabo a través de la conjunción de la ciudadanía propuestas mejores para todos nosotros y nosotras. Ha sido un placer haber conversado con ustedes en este programa. Nos vemos en la próxima transmisión Voto por México 2021. Gracias, Noé. Gracias, José Ramón. Hasta la próxima. Hasta pronto. Oaxaca. Voto por México.